tejido delgado, fino. Es un área de alto trauma, porque cuántas veces al día las personas nos tocamos la nariz, más aún los niños. Y es un área a su vez también de respuesta inmunológica, porque tenemos allí buena cantidad de inmunoglobulinas que nos tratan de defender. Bueno, pero aquí el huésped no ha podido defenderse y vemos una carga bacteriana importante, mielicérica, biológica. Entonces, esto nos habla de una lesión aguda. ¿Por qué? Porque está resumante y por la coloración muy propia de tanto estreptostafilo comparten el aspecto mielicérico. A diferencia de estas lesiones que son más bien múltiples y costrosas, donde probablemente el inóculo ya tiene cierto tiempo y donde el rascado va a llevar consigo la multitud de lesiones. Vean ustedes, incluso acá se puede perfilar un trazo lineal y varias de esas lesiones están en fase de escamocostra que conserva el tinte mielicérico. Ahora atrás mejor. En el primer caso, probablemente de lesión localizada, podríamos dar opción tópica. En este segundo caso de lesión más extensa, habría que plantear a la opción tópica sumarle la opción oral probablemente. El rascado lleva la autoinoculación. ¿Y qué me dicen de esta lesión mixta, donde hay tanto áreas resumantes purulentas, de pústulas, junto con áreas escamosas? Entonces tenemos de lo agudo y de lo crónico. Volvemos a pasar. En esta lesión localizada y aguda vamos a emplear probablemente las sales de aluminio, que es la solución de Buró, el sulfato de zinc, entre el 1 y el 5%, y las sales de cobre, como el agua de Alibur, que es un agua de cobre, de sal de cobre, cuyo objetivo es bajar la carga bacteriana y tener acción astringente. Bueno, eso sumado a la aplicación de un antibiótico tópico. En el segundo caso, decimos que tenemos que apelar a la vía oral. Probablemente vamos a elegir dicloxacilina o cefalexina en primeros términos para vía oral, a dosis más o menos en el caso de dicloxacilina 50 por kilo, o en el caso de cefalexina de 30 a 50 por kilo, divididos fraccionados en tomas. Y junto con eso, una de las sales astringentes que les he reportado para tratar de ablandar las costras y facilitar que el principio activo que lo presentemos en crema o en ungüento se adhiera a estas costras. Y en el tercer caso, tendríamos que apelar necesariamente a la vía oral, cefalexina, dicloxacilina, acompañado de repente por un periodo un poquito más largo inclusive, acompañado de estas sales, Buró, Alibur o sulfato de zinc, y acompañado de principios activos antibióticos antibacterianos. ¿Qué antibacterianos tópicos conoce la clase? ¿Alguno? ¿Alguno? Cremas, por ejemplo, la mupirocina, el ácido fusídico, son ejemplos típicos de antibióticos tópicos. Más antiguos tenemos la gentamicina, que en Estados Unidos se llama el neosporin. Está el tema de que es la bacitracina, gentamicina y productos de ese tipo han entrado un poquito en desuso en general por la posibilidad de resistencia bacteriana, por la posibilidad de irritación local. Entonces,
por eso se prefiere las otras dos opciones, mupirocina, ácido fusil. Bien, algunos conceptos que tenemos que aclarar antes de seguir con la clase. La presencia de un germen a determinada concentración sobre la piel nos va a poner en el plano de la contaminación, de la colonización o de la infección. Para que haya contaminación, lo único que se necesita es la multiplicación de los gérmenes sobre la piel sin respuesta de la piel. Pero en una cantidad que no es dosable, calculable, mesurable. Cuando tenemos una concentración muy importante, dosable, vamos a llamar que ya estuvimos en colonización, donde hay presencia por multiplicación de gérmenes sobre la piel, que se puede calcular en unidades formadoras de colonias. ¿Y en colonización habrá respuesta de la piel? No hay respuesta de la piel todavía, pero esa suerte de presencia de gran cantidad de gérmenes, si se sigue incrementando, va a traer consigo la respuesta de la piel, y la respuesta de la piel más el germen en cantidad presente y dosable nos va a dar la condición de infección. Entonces, cuando hablamos de infección, necesariamente estamos hablando de la parte del agente causal y de la parte de la respuesta del huésped que se generó. Entonces, diferente es hablar de contaminación, diferente es hablar de colonización y diferente es hablar de infección. ¿Y cuáles son los elementos de respuesta de la piel? Pues que la piel se vale de las propias sustancias inherentes y va a acidificar el medio, ¿no? De un pH tal como 5.5 va a bajar, se va a hacer muy pegado a cero, de modo tal que sea una área inhóspita para la colonización de los gérmenes. La secreción sebácea se va a incrementar en las áreas donde hay glándulas de grasa y para hacer una obstrucción mecánica con las bacterias. La respuesta inmunológica a través de las células presentadoras de antígeno también va a venir consigo. Los péptidos proteicos de acción antibacteriana que también tenemos, sobre todo en palmas y en plantas, y los gérmenes que corresponden a lo que es el microhábitat de gérmenes que hay sobre la piel, que se llama microbioma, ¿no? Ahora, hay dos términos que ustedes tienen que tener claros, lo que es el microbioma y lo que es la microbiota. ¿Han pasado ya infectología? ¿Han conversado de esos términos por infectología? Bueno, se los hago recuerdo. La microbiota se refiere al conjunto de microorganismos que se van a colocar sobre la superficie cutánea de manera habitual. Eso es microbiota. Y microbioma, viene del término de que toda esa población tiene su información genética que le corresponde, que lo tiene inherente. Entonces, cuando hablamos de microbioma nos referimos al término de los gérmenes y su información genética. Entonces, allí estamos ampliando el término a que, por ejemplo, determinadas poblaciones tienen determinada carga de bacterias que tienen cierto nivel de resistencia bacteriana desarrollada, y hay otras poblaciones donde las mismas bacterias, pero con información génica distinta, tienen otro perfil otro perfil de resistencia bacteriana. Entonces es por eso que no se puede globalizar y generalizar muchas de las decisiones que se toman sobre antibióticos. Eso es un tremendo problemita que hay. Bien. Entonces ya se entendió el término microbioma, microbiota. Este término está muy en boga en varias especialidades donde se tiene que ver microorganismos. Por ejemplo, gastro, el área del colon también maneja esos términos, piel, el área de vagina también. Entonces, por ejemplo, lo que antes se consideraban vaginitis inespecíficas, que se decía, bueno, alguien que todo el tiempo está inflamado, pero que a la luz de los exámenes
aparentemente todo sale normal, solo le salen algunos comensales. Bueno, hoy se sabe que probablemente vagina es un área donde se puede aglomerar germen sin generar gran respuesta inflamatoria de parte de la persona, de la dama, pero que al haber cierta peculiar cantidad de carga bacteriana, va a haber una suerte de que se van a generar mecanismos de defensa del huésped muy especiales para esa área santuario. Flora cutánea entonces es un término que todavía figura en el Fitzpatrick, nuestro autor más conocido en dermatología. Sin embargo, probablemente en siguientes ediciones se va a cambiar ese término flora cutánea por microbiota y más precisamente por microbioma. Entonces, la piel humana es colonizada rápidamente después del nacimiento por bacterias comensales en epidermis y anexos. Al pasar por vagina es inoculada la piel por los estafilococos coagulasa negativos, cuya denominación es SCON. En el periodo neonatal, además, se agregan corinebacterias y varias semanas después la piel es similar a la del adulto. ¿Cuáles son los gérmenes que identificamos como parte de del microbioma, de la microbiota? El Staph coagulasa negativo, que es el SCON, que les puse en el texto pasado. El Staphylococcus aureus, ya bastante más familiar para ustedes. En algunas poblaciones es parte de flora residente. Ejemplo, población hacinada, niños que viven en hospicios, cárceles, internados, tienen a veces el Staph aureus como parte de su flora residente en cierto porcentaje. Asilos, ancianos. Y otros micrococos, Peptococcus, Micrococcus, corinebacterias, decíamos. De la variedad Corineformes tenemos Corinebacterium y Brevibacterium. Corinebacterium le va a dar el mal olor a nuestras axilas o a nuestras plantas de pies cuando incrementan en número. Y Brevibacterium es además una bacteria que tiene un olor mucho más intenso que da la Corinebacteria, y es un olor a queso malogrado, a queso rancio. Entonces, dos elementos a considerar. Propionibacterium lo mencionamos siempre que hablamos de acné, pero también el Propionibacterium es parte de la microbiota normal de la piel. Y el Acinetobacter, que tanto lo hablamos en las infecciones intrahospitalarias, resulta que también es elemento de la antiguamente llamada flora residente, que hoy llamamos microbiota. Pero el Acinetobacter, ese. Las bacterias patógenas más frecuentes, les reitero, Streptococcus staphylococcus, pero existen otras bacterias, ejemplo, Clostridium, Mycobacterias atípicas, Corinebacterias, Bacillus gram negativos. Este cuadro es de topografía. ¿Qué nombre? ¿Qué topografía? Memorícenlo, por favor. Vamos de las localizaciones más superficiales. Entonces, la infección más superficial se denominará impétigo, que quiere decir que la carga bacteriana está generando respuesta en el huésped, pero solo a nivel epidermis. Folículo piloso, si el área afectada mayormente por la carga bacteriana es el folículo piloso, vamos a tener foliculitis, forunculosis y antrax. Me preguntarán cuál es la diferencia. Foliculitis, una unidad, un folículo. Forúnculo, ese folículo en su intra y con gran reacción perifolicular. Y antrax, cuando se trata de la confluencia de varias unidades pilosas y entre ellas hay infecciones, hay sáculos, y entre ellos hay sinus, o sea, fistulizaciones de saco a saco. La siguiente es la infección de glándula sudorípara, que se llama hidrosadenitis, o en otros autores hidroadenitis, que es una infección que se caracteriza por las topografías donde hay alta cantidad de glándula sudorípara. ¿Cuáles reconocemos? Axilas. ¿Cuáles reconocemos? La zona cercana al pliegue interglúteo. ¿Cuáles reconocemos? Las líneas de inserción de cabellera también. Entonces, por ahí puede haber hidrosadenitis. Las ingles.
¿Qué caracteriza a las hidrosalinitis? Que muchas veces la lesión es una pápula sumamente dolorosa, localizada en estas topografías que les he manifestado. Y muchas veces no llega a aparecer en piel, sino es solamente la pápula, pero que duele, y cuando tocan está fluctuante y calientita. Cuando la infección ataca el dedo, ¿qué tenemos allí? Que la reacción es alrededor de la placa unguial. ¿Qué tenemos allí? Las paroniquias, que pueden ser por hongos, paroniquia candidiásica, o pueden ser por bacterias, la paroniquia de los cocos gram positivos. Cuando el compromiso pasó epidermis, pasó unión dermoepidérmica y llega a comprometerse la dermis, pero apenas como una muesca que acaba de disrumpir, eso se va a llamar ectima. Entonces la ectima se va a caracterizar por una solución de continuidad un poquito muy superficial, pero que genera ya costra. Y la otra topografía donde también se compromete el dermis es la erisipela, la cual ya habrán oído, y que se caracteriza pues por un eritema muy en mapa, que ya vamos a ver en las fotos siguientes. Cuando el compromiso es de vasos linfáticos se denominará linfangitis. Cuando el compromiso es de celular subcutáneo se denominará celulitis. Cuando el compromiso es de fascia muscular, fasciitis. Y cuando el compromiso es de músculo podemos tener piomiositis o también mionecrosis, en función de que predomina inflamación y sáculo o predomina saco y necrosis. Les he remarcado que entre las infecciones por estafilococo que debemos de saber, las que destacan por ser más frecuentes, impétigo, foliculitis y antrax. Estas son las tres más frecuentes. Además tenemos pues ectima, forúnculo, foliculosis, foliculitis de la barba, periporitis, hidrosalinitis, hasta ahí todos son compromisos de los anexos, menos el impétigo. Y además les añado acá el síndrome de la piel escaldada, el síndrome del shock tóxico y la escarlatina estafilocócica como entidades mediadas por toxinas, donde no solo es la presencia física de las bacterias, sino también el mecanismo de toxinas, que es que la bacteria genera como algo para hacer una acción más en cadena, y el cuerpo que tiene receptores para esas exposiciones de esas toxinas. Entonces hay una reacción allí y hay una reacción en cadena. Al grupo de la clase de Rebagliati les hablé del síndrome del shock tóxico, que tiene una triada: eritema, fiebre e hipotensión. Si a urgencia les llega un paciente con esas tres características juntas, súbitas, de poco tiempo de evolución, horas, hay que ponernos muy atentos, porque probablemente ese paciente va a necesitar rápidamente ventilación mecánica, fluidoterapia y de repente incluso inotrópicos si no corremos. ¿Ya? Entonces, esa triada permite identificar que hay que alertarnos, porque podemos estar frente a un síndrome del shock tóxico. Bueno, pero vamos dejando estos temas de intensiva para pasar a lo que es el impétigo costroso. Se trata de una lesión inicial, que es una vesícula o pústula transitoria, que evoluciona a costra mielicérica, con síntomas constitucionales ausentes, adenopatías regionales frecuentes, sobre todo en lesiones muy persistentes, en pacientes con infecciones que han demorado bastante. Existe la duda que si estas infecciones tan superficiales ameritan realmente tomar alguna medida, porque hay quien dice, pero lavo con agua y jabón y de repente esa costrita se va, y la doctora es una exagerada, y los dermatólogos también, por pretender dar tratamiento a todo. No, sí es necesario dar tratamiento, porque no solo es la carga bacteriana visible, sino que no sabemos que si en esas costras tenemos las cepas que provocan glomerulonefritis postestreptocócica o no son cepas nefrogénicas. Entonces, ¿cuáles son las cepas nefrogénicas? Las cepas 49, 55, 57 y 60.
y las cepas M tipo 2. Esas se pueden relacionar con glomerulonefritis postestreptocócica. En los niños eso se da, y no es solamente para pensar eso en los periodos posguerra. En nuestro país, en Rebagliati, tenemos pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Infecciones recurrentes que no se han dado la importancia debida, no se les dio el tratamiento pertinente, y cuando más bien aparecen pacientes con diagnóstico en nefrología y que en el histórico sí habían habido postras nasales. 10 a 15% de posibilidad de glomerulonefritis postestreptocócica si se tratan de cepas nefrogénicas. Ojo, no es que el 100% lo van a hacer, sino del 10 al 15%. O sea, tener la cepa nefrogénica es una condición, pero además sobre eso todavía es un porcentaje que lo hace y otro tanto que no lo hace. Y acá esta lesión clínicamente, ¿qué nos sugiere? De la nariz pasamos al labio. Zona también de alto tránsito, de bastante fricción, donde hay radiación solar importante, a diferencia del otro que no había. Y aquí vemos unos labios que se han desecado, probablemente haya habido solución de continuidad en el labio, fisuración, y esa fisuración rascado, y ese rascado ha traído consigo bacterias. Aquí sí está mucho más claro que lo que predomina no es la costra, sino la bula. Y esto es típico del himpétigo buloso. El himpétigo buloso es típico del estafilococo. En cambio, el himpétigo costroso es típico del estreptococo beta hemolítico. Muy bien. ¿Quiénes hacen himpétigo buloso? Las edades extremas de la piel, ancianos y población lactante. Este es un lactante y alrededor de probablemente un ombliguito contaminado ha hecho estas bulas. Diagnósticos diferenciales para los himpétigos bulosos, porque son en edades tan tempranas, podemos pensar en epidermolisis bulosa. Podría ser un diagnóstico diferencial. O pensar en las inmunoampollares de las cuales les hablé el primer día, ¿no? Pénfigo, pemfigoide. Y acá, ¿qué tenemos? Que sobre un eczema ha habido una piodermitis secundaria. Entonces, sobre un eczema no molar hay una sobreinfección bacteriana por rascado. Entonces, ¿qué se trata primero cuando hay piodermitis secundarias? ¿La infección o la condición primaria de dermatitis que lo ocasionó? Primero, ¿qué tratan? A ver. Primero hay que tratar la infección. Muy bien. Y después, la dermatitis que lo inició. Miren esto, aquí también, esto también se puede hablar de una piodermitis sobre una dermatosis, o sea, una piodermitis secundaria. Pero aquí, esta topografía es muy peculiar. La zona genital tiene pilosidad y generalmente está cubierta. Entonces, la pilosidad da aumento de temperatura y el encubrirlo también da aumento de temperatura. Entonces, es por eso que estas zonas, generalmente cuando son pruriginosas, como es el caso de la carosis, entonces, más poco rascado, rápidamente tenemos cosas tan monstruosas como esa foto, ¿no? Incluso alguien muy acucioso va a ver que se ve cierta secreción purulenta en la zona cercana al meato uretral, ¿no? O sea, como una blenorragia ya, prácticamente. Y ahí nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? A ver, ¿qué tratamiento le daría a usted? ¿Primero trataría la infección o primero trataría la dermatosis llamada carosis? La infección. Primero la infección. ¿Con qué lo trataría? Considera himpétigo una infección superficial de la piel, pero ahorita estamos en un área muy especial, ¿no? A ver, ¿con qué lo trataría? ¿Oral o solo tópico? A ver, hay controversia. A ver, levante la mano quien piensa que por esta dermatosis deberíamos dar antibiótico oral. Todos. Pero levanten bien, los que levanten bien. Ok. 2, 4, 6. Usted levantó también, ¿no? 7. Ok. Pues cuando se trata de zonas donde el anexo cutáneo también está comprometido,
Ahí hay una cuestión. Si nos regimos solo de la palabra higienizado, entonces podemos decir, es una infección superficial, puede ir bien con su tópico y solo con el tópico. Pero acá, ¿por qué les hago esta pregunta un poquito capciosa? Porque acuérdense que les dije que en esta zona hay alta pilosidad. Entonces, alta pilosidad quiere decir anexo cutáneo expuesto a una inflamación, infección. Entonces, la carga bacteriana va a entrar por el anexo cutáneo. Entonces, probablemente el tópico no sea suficiente para llegar a todo el anexo cutáneo comprometido. Entonces, la respuesta es, tenemos que apelar a antibióticos orales. Y tengan en cuenta que cuando los dermatólogos tratamos con antibiótico oral por presencia de anexos, por ejemplo en área pilosa, o por ejemplo en el área de axila, o por ejemplo en el área de vulva, vamos a tener que emplear 12 días de tratamiento, 10 a 12 días de tratamiento, porque la biodisponibilidad en el anexo es mucho más baja que en la superficie. ¿Ok? Bien. Y la segunda cosa, la condición llamada acarosis, ¿con qué la vamos a tratar? ¿Con tópico o con oral sistémico? Oral sistémico. ¿Por qué? Porque estamos hablando solo de esta área de la piel, pero todos sabemos que la acarosis no solo nos va a encajar esa área, sino papulocostras por toda la economía, ¿no? Entonces, cuando en dermatología algo es muy disperso, siempre apelamos a las cosas orales, generalmente de apoyo. Ahora,